Crece el dolor por la muerte de 16 estudiantes en vías de Antioquia. Las familias que esperan la entrega de los cuerpos exigen a las autoridades investigar. Hablamos con algunos de los sobrevivientes que relatan cómo ocurrió la tragedia. Me revuelca a mí por todo lado y ya abro los ojos allá abajo y empiezan los gritos. Todo eso. Salgo, veo el panorama y intento ayudar a los que pueda. Un muerto, un peaje destruido, carros quemados, explosivos instalados es lo que deja la arremetida del ELN en varias regiones del país. Mientras, el ministro de Defensa dice que ha enviado tropa. El Envías publicó un polémico trino en el que pide a la gente no movilizarse si no es necesario. El colmo. Aunque tiene circular roja de Interpol y medida de aseguramiento, Carlos Ramón González fue visto bailando en una fiesta vallenata en Nicaragua que habría sido organizada por la misma Cancillería colombiana. La candidata presidencial es la senadora Paloma Valencia. Paloma Valencia es la candidata presidencial por el Centro Democrático. Fue elegida tras una encuesta con 5.000 militantes activos del partido. Contundente rechazo del gobierno de Gabriel Boric al presidente Petro. Chile envió una nota de protesta tras los mensajes de Petro en los que llamó nazi al mandatario electo José Antonio Kast. 7 de la noche, 2 minutos. El dolor de los habitantes de Bello se siente en todo el país. Estos son los 16 jóvenes que murieron en vías de Antioquia cuando regresaban de su paseo de fin de año. En el municipio de Bello se adelantan varios homenajes y en medio del dolor surgen varias preguntas sobre el estado del bus que llevaba a estos estudiantes. ¿Una falla humana o mecánica? Lo cierto es que hay una investigación para determinar las causas. En Noticias RCN acompañamos a las familias en esta tragedia. Sara, Juan Fernando, adelante. César, televidentes, Juan Fernando, aquí continuamos en Bello, segundo día de esta situación tan triste, tan compleja. Hace pocos minutos hablamos con la alcaldesa de este municipio, quien nos contó sobre un balance de cómo se viene atendiendo esta emergencia, esta tragedia. Ya todos los cuerpos fueron entregados a las familias de estos jóvenes y se tomó la decisión por parte de la alcaldía de Bello de no hacer un sepelio colectivo precisamente porque fue el pedido de las familias que quieren privacidad. Hay algunos de ellos que van a viajar a otras ciudades del país, pero lo que sí habrá es el próximo miércoles una misa solemne a la que puede asistir toda la comunidad. Sara, buenas noches. Es una tragedia que enluta al liceo antioqueño, pero que ha generado conmoción en todo el municipio y justo aquí en la plaza principal de este municipio del norte del Valle de Aburrá se realiza a esta hora una jornada de oración, una velatón. Comenzó hace más de una hora y la gente permanece aquí con velas encendidas. También vemos las fotografías de los 16 jovencitos que lastimosamente perdieron la vida. Juan Fernando, mire, nosotros estuvimos durante toda la mañana en Medicina Legal, también a las afueras del Liceo Antioqueño, donde iban llegando cientos de personas también a poner estas velas y por supuesto también aquí en la velatón a la que vino toda la comunidad. Lo más impresionante de esta situación es que vemos que no solo se vienen las familias, los vecinos o los amigos de estos jóvenes, sino gente incluso que no es de Bello. Sara, y me conmovió mucho y perdón hablar en primera persona porque tuve diálogo directo con varios de los estudiantes que no viajaron, que no hicieron parte de esa excursión, pero obviamente están afligidos, portaban la chaqueta con la que conmemoran su último año de bachillerato y aquí hablamos con ellos, así expresaron su dolor. También hablamos con algunos familiares de los jovencitos que lastimosamente perdieron la vida. Un sonido que estremece, que conmueve, un silencio como homenaje, pero que retumba en los hogares de los 16 estudiantes fallecidos. Y líbranos del mal. Amén. Blanca llora la prematura partida de Mariana, su única hija. Fue algo que no. ¿Quién iba a contar con algo así? Nadie.
Otra parte de la dolorosa historia la escriben los estudiantes que no viajaron. Yo pues la verdad sí también quise ir, pero ya pues por otras circunstancias de la vida pues no pude. Esta familia celebra la vida de su hijo, pero lamenta y siente como propia la tragedia que hoy aflige a tantas familias amigas. Verlos hace un mes acá celebrando las fiestas del folclore, todos, las familias, ellos, el día de los grados felices y tocarnos ayer esa tragedia. Luces, velas encendidas ante estos momentos de tanta oscuridad y tanto dolor en el corazón. Mucha tristeza y más pues a ese viaje yo no quise asistir por lo mismo porque me da miedo de que pasara algo y pues ya 2 amigas mías fallecieron, muy triste con la pérdida de ellas. Uno queda como con impotencia, con muchas emociones, con tristeza de qué pasaría si ellos siguieran acá. El pueblo bellanita afronta uno de los sucesos más tristes de su historia. Las almas de los fieles difuntos. Hay un contraste en este momento en el parque principal del municipio de Bello. Están las luces que vemos en este momento en directo desde este municipio del norte de Valle de Aburrá, las velas encendidas, pero han sido apagados, Sara, los alumbrados navideños como símbolo de solidaridad con esas familias que hoy están tan afligidas. Sí, hace parte justamente de esos 3 días de duelo que decretó la alcaldía de Bello en compañía también de la gobernación de Antioquia. Además, también se le está pidiendo a la gente hacer silencio y desde su casa a las 8 de la noche prender una vela. Y justamente como es la vida de contrastes, conocimos una historia esperanzadora en medio de esta situación. Un joven que logró sobrevivir y que fue el que avisó que estaba ocurriendo este accidente. Íbamos subiendo, yo iba durmiendo, cuando se me ya el estruendo y abro los ojos, todo está apagado y se entran unos 2 volques. David Rúa Vallejo, de 18 años, era uno de los viajeros del bus que rodó casi 60 metros por una montaña llena de rocas en el nordeste de Antioquia y así, aturdido, lacerado y lleno de moretones, le contó al gobernador cómo reaccionó ante el desastre. ¿Dónde se ocurrió? Este fue el que salió y avisó. Sí. El que salía y avisé por ahí, pedir ayuda, a sacarlos. En medio de la catástrofe, con la extraña combinación de gritos de dolor y de silencio, el estudiante subió por la empinada montaña rocosa, salió a la carretera y detuvo al conductor de un camión para que enviara mensajes de auxilio. Me revuelca a mí por todo lado y ya abro los ojos allá abajo y empiezan los gritos, todo eso. Salgo, veo el panorama y intento ayudar a los que pueda porque están en un estado perfecto a comparación de los... Ese ascenso peligroso y arriesgado fue clave para que los heridos fueran atendidos con mediana prontitud, un esfuerzo valiente que salvó vidas. Mucha fuerza, hermano. Hermano, mucha fuerza y Dios lo bendiga, hermano. El joven sobreviviente aún recibe atención médica. Por fortuna no sufrió heridas graves en el cuerpo. La mayor herida la tiene en el alma por los 16 amigos que ya no están. Y hay otro testimonio de consuelo, de esperanza, prácticamente un relato milagroso, porque un abuelo, un adulto mayor, en el primer reporte que entregaron las autoridades desde esa zona del nordeste de Antioquia, desde el sector donde se produjo el siniestro, recibió la noticia de que su nieta estaba entre las víctimas fatales. Obviamente fueron horas de angustia. Posteriormente, con las actualizaciones se descartó, sí sufrió algunas heridas de consideración, pero ya está fuera de peligro. Incluso obtuvimos un mensaje que le envió desde la clínica allí en el nordeste a su abuelo, que obviamente ya está más tranquilo a pesar de la tristeza que embarga a esta población. La historia que cuenta don Abelardo de Jesús Sánchez, él todavía ni la puede creer. Su nieta, Jimena Londoño Sánchez, de 16 años, iba en el bus con sus otros 15 compañeros. Me mandan una lista en donde la niña aparece fallecida. Yo en esos momentos, lo único que me acordé fue de Dios.
Y como si el mismísimo Dios lo hubiera escuchado de inmediato, ocurrió un milagro. Mi Dios es muy grande y ella está a salvo. Ya después me mandan un video en donde la niña está viva. Yo miro al cielo y le digo al Padre, Padre Celestial, te agradezco porque me la devolviste. Abuelo, estoy viva, fueron las primeras palabras que don Abelardo escuchó de su nieta y que literalmente lo regresaron a la vida. Ella me hizo así en el video, la enfermera o yo no sé quién le dice, mire, su abuelo está pendiente, entonces ella me volea la manito como está en el video. Abuelito, estoy bien. La joven se recupera en el Hospital de Remedios y está a la espera de su traslado a Medellín. Y el deseo mío es tenerla aquí en Medellín. Varias preguntas alrededor de esta tragedia. Sara, ¿qué ha dicho la empresa a la que pertenecía el bus accidentado y por supuesto también la agencia de viajes contratada? Pues mire, César, ambas empresas se comunicaron a través de un comunicado expresando precisamente lo que había pasado. Aseguraron que ambos cumplían con todos los requisitos de ley. Por supuesto, nosotros los estuvimos buscando. Incluso visitamos la sede de esta empresa de buses que queda por el sector del estadio. No pudimos establecer contacto con la empresa. Sin embargo, usted, Juan Fernando, también logró una conversación con uno de los abogados. Sí, el abogado manifiesta que están tranquilos, que todo estaba en regla y dijo que no es momento de pronunciarse en declaraciones, en testimonios, que simplemente están tranquilos en el avance de la investigación y que esperan el dictamen de las autoridades para emitir ya una conclusión definitiva en torno a este caso que ha generado tanta conmoción en todo el territorio nacional. Y claramente esa es una respuesta que necesitan, por supuesto, las familias precisamente para poder cerrar este ciclo, este momento tan complejo. Por supuesto, nosotros seguiremos aquí desde el municipio de Bello acompañando a las familias de estos 16 jóvenes estudiantes. Buenas noches. Sara, Juan, gracias por esa información que nos entregan desde Bello. Por supuesto, seguiremos acompañando a las familias de estos estudiantes. 7 de la noche, 13 minutos, avanzamos con más noticias. Otra de las noticias del momento es la máxima alerta por los ataques del ELN que se recrudecen en 5 departamentos. Vamos a verlos precisamente en pantalla. Hablamos de norte de Santander, Antioquia, Cauca y Cesar. Lamentablemente una persona fue asesinada en medio de esta arremetida. Hasta el momento y según las fuerzas militares hay un reporte de una bomba activada, 2 vehículos quemados, 7 artefactos explosivos instalados, un peaje afectado, un combate con el ejército y 5 actos de propaganda del ELN. Santander. 2 hombres detonaron una motocicleta cargada con explosivos en el peaje La Lizama, en el corredor Bucaramanga-Barrancabermeja. Los atacantes dispararon para sacar a los trabajadores y detonar un explosivo que destruyó parte de la infraestructura. Una persona de 36 años quedó gravemente lesionada y se ofreció una recompensa de hasta 70 millones de pesos por los responsables. Hemos logrado que lleguen 80 nuevos policías a Barrancabermeja durante la época de diciembre. Cesar. En cercanías de Curumaní se instaló un explosivo en una tractomula y varios vehículos fueron atravesados en la autopista Río Grande. De manera simultánea, Ecopetrol activó el plan de emergencia por un atentado terrorista contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en La Gloria. Norte de Santander. En otro ataque fue asesinado el conductor de una ambulancia en Puerto Santander mientras el paramédico atendía un parto. Mientras tanto, las autoridades desactivaron cilindros explosivos en la vía Cúcuta-Pamplona y alertaron sobre elementos sospechosos en al menos 8 puntos del área metropolitana de Cúcuta. Los viajes al Catatumbo fueron suspendidos. Los ingresos en la central de transporte en tasa de uso han disminuido en un 65%. Chocó. Las principales vías entre Quibdó, Pereira y Quibdó, Medellín reportan presencia de banderas y pasacalles alusivos al ELN. Y a propósito, las fuerzas militares anunciaron un despliegue reforzado de tropas en las zonas más críticas del país. Sin embargo, líderes sociales en Cauca, en Catatumbo y Arauca advierten que se sienten solos y dicen que la gente está confinada y en estado de zozobra.
Las fuerzas militares anunciaron un despliegue de tropas en las zonas críticas y el ministro de Defensa ofreció una recompensa de hasta 200 millones por información que permita neutralizar anticipadamente acciones terroristas del ELN. Alertamos a todas las unidades, tanto al personal para proteger la infraestructura crítica, los ejes viales. El 75% de las acciones han sido más de proselitismo terrorista, colocando una bandera. Sin embargo, líderes sociales y autoridades locales advierten confinamiento de poblaciones y mucha zozobra. La gente se ha abstenido en salir, igualmente que varias empresas para el sur del departamento, pues hoy no sacaron sus vehículos. En el terminal terrestre, donde no hay despacho de ningún tipo de vehículo, de vehículos, buses. Respetar en el marco de los derechos humanos, pero también del derecho internacional humanitario a la población civil. La Defensoría desplegó sus equipos para acompañar a las comunidades. Confinamientos efectivos, intimidaciones, restricciones a la movilidad, amenazas. Los departamentos más afectados han sido los Santanderes, Cauca, Antioquia y Cesar. Y esto que pasó con el Invías realmente indigna. La cuenta oficial de una entidad del Estado terminó haciéndole apología a comunicaciones del grupo criminal del ELN y sus amenazas contra la población. No solo retomaron el panfleto con las amenazas, sino que les dicen a los colombianos que si no es necesario, no se movilicen por las carreteras. Desde muchos sectores mostraron un rechazo por esta publicación que después fue eliminada de la cuenta de X. Los gremios rechazaron los ataques del ELN. La ANDI exige garantías para movilizarse por todo el país, mientras que los camioneros temen por su seguridad. Fueron quemados 2 vehículos en las últimas horas. Que se tomen los correctivos necesarios para que en las carreteras colombianas la gobernabilidad, la presencia del ejército y la policía permitan que los transportadores puedan cumplir con su función diaria, garantizando no solamente su vida, sino la seguridad de los equipos y las mercancías transportadas. Y ante todo este difícil panorama, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá rechazó de manera categórica el paro armado anunciado por el ELN. A través de su cuenta en X, la sede diplomática lo calificó como inaceptable e ilógico y además repudió las reiteradas amenazas de esta organización criminal que, según afirmó, abusan del pueblo colombiano. También destacó su respaldo a la fuerza pública, a la que tildó de valiente por luchar contra este grupo al margen de la ley. Tenemos las 7 de la noche, 18 minutos. Hacemos una pausa en esta emisión de Noticias RCN, pero ya viene toda nuestra información deportiva. 7 de la noche, 42 minutos, regresamos con más noticias. Esto es realmente el colmo. El prófugo Carlos Ramón González sigue campante en Nicaragua, tan campante que lo grabaron en una fiesta promovida por la propia Cancillería colombiana el 11 de diciembre. Contra González pesa una orden de captura internacional de Interpol y es señalado además de ser el cerebro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. A quien ustedes ven en este video, en medio de una parranda vallenata, sería el prófugo de la justicia Carlos Ramón González, hasta hoy la ficha más alta de este gobierno vinculado en el escándalo de la UNGRD. En este otro video revelado por la W Radio se mostraría el exdirector del DAPRE en medio de una fiesta organizada al parecer por la Cancillería de Colombia en Nicaragua. Pero es que mientras González está de fiesta, en su contra tiene una circular roja de Interpol, mientras que en Colombia tiene una medida de aseguramiento activa, además de una imputación por los delitos de lavado de activos, peculado por apropiación y cohecho. Usted, señor Carlos Ramón, solicitó a Olmedo de Jesús López Martínez entregar a los entonces presidentes del Senado y Cámara contratos de la UNGRD por valor de 60.000 millones de pesos para el primero y 10.000 millones de pesos para el segundo. Antes de ser imputado, huyó a Nicaragua, en donde habría conseguido residencia con ayuda de este hombre, Óscar Muñoz, encargado de negocios del gobierno colombiano y quien también se ve en la celebración. Como respuesta, Nicaragua le dio asilo político a González. Al respecto, se hace del conocimiento que Carlos Ramón González Merchán, de conformidad a resolución ministerial número 001-2025 de este ministerio, le fue otorgado asilo político con base en la Constitución Política de la República de Nicaragua, convenios e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de asilo político. La Fiscalía ya radicó el escrito de acusación contra el exdirector del DAPRE, mientras a su vez avanza la judicialización de 2 exministros del gobierno por el mismo escándalo.
Y justamente la Procuraduría pidió al Tribunal Superior de Bogotá imponer medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, salpicados en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El procurador delegado Mario Gómez solicitó a la magistrada del tribunal imponer medida de aseguramiento domiciliaria contra los exministros de este gobierno, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, tal como lo solicitó la Fiscalía al considerar que estando en libertad podrían obstruir la investigación del ente acusador. La posible continuación de una actividad relacionada con esas posibilidades de influencia política sobre un número de personas que estarían todavía bajo examen de la Fiscalía y de su posible vinculación a la investigación. Al respecto, Mauricio Pava, abogado de Bonilla, se pronunció sobre la inconveniencia de una medida de aseguramiento contra su cliente. El comportamiento suyo, profesor Bonilla, ha sido impecable encarando la justicia y dando las explicaciones hoy por intermedio de su defensor y de este equipo de defensa. Usted ha comparecido cuando estaba en riesgo que usted le impusiera una medida de aseguramiento intramural. La Fiscalía les imputó delito de concierto para delinquir, interés indebido y cohecho, los cuales no aceptaron los exfuncionarios del gobierno Petro. Bueno, y avanzamos con las movidas políticas del día. Ven, el Centro Democrático ya tiene a su candidata a la presidencia. Se trata de Paloma Valencia, quien ganó la encuesta interna del partido con más de 5.000 militantes activos. Gabriel Vallejo, director de esta colectividad, agradeció el trabajo y compromiso de las demás aspirantes, de María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Nuestra candidata presidencial es la senadora Paloma Valencia de la Serna. Quiero pedirle a Dios que me dé humildad para recordar siempre que estamos aquí para servirle a los colombianos y que el único propósito por encima de todo es nuestra Colombia. Y luego de que el Partido Liberal le entregara el coaval al exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo, anunció que declina su aspiración presidencial para aspirar al Senado. Lanzó fuertes cuestionamientos a esta colectividad por la falta de claridad a la hora de definir los respaldos a candidatos. He tomado la decisión de desistir de mi aspiración presidencial. Y no lo hago por falta de convicción, ni lo hago por cansancio. Lo hago porque Colombia necesita líderes que sepan actuar a tiempo y anteponer el interés a cualquier aspiración personal. 7:46, sin acuerdo finalizó la mesa de concertación del salario mínimo para el año entrante. Gremios y centrales se mantienen en sus propuestas de 7.21% y 16% respectivamente. El ministro de Trabajo anunció que buscará un nuevo acercamiento en los próximos días. Revisaremos qué tan posible es atrevernos a un segundo momento de búsqueda de una concertación, o si definitivamente las posiciones están tan distantes y tan, digamos, inviables para la búsqueda de un acuerdo, y entonces le corresponde al gobierno adoptar la decisión mediante un decreto presidencial. Mucha atención porque el gobierno de Chile envió una fuerte nota de protesta al embajador colombiano Sebastián Guanumen en rechazo a los trinos del presidente Gustavo Petro, quien llamó nazi al mandatario electo José Antonio Cast. Hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país. Sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna. Precisamente, el presidente chileno Gabriel Boric se reunió con el mandatario electo José Antonio Cast en el Palacio de la Moneda. Hablaron de los retos que asumirá el conservador a partir del 11 de marzo de 2026. Comenzó el traspaso del poder en Chile. Tras su contundente triunfo en la segunda vuelta presidencial, el presidente electo de Chile, José Antonio Cast, fue recibido hoy en el Palacio de la Moneda por el actual mandatario Gabriel Boric. Con un apretón de manos cordial, ambos políticos conversaron sobre la situación del país y los retos que enfrentará una vez asuma las riendas de Chile. Más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad del Estado, una continuidad de sus instituciones, una continuidad del servicio público y del orden democrático. Cast, quien siempre ha sido crítico del gobierno de Boric, agradeció la reunión con el mandatario y calificó como muy importante. Las posibilidades que nos da de ir conociendo
cómo funciona el Estado, cuáles son las situaciones más complejas que podemos tener que abordar hacia adelante. El derechista, quien prometió un cambio contundente en el país, asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026. Compañeros, muy buenas noches Esteban. Buenas noches. Oigan, estamos muy contentos porque precisamente hoy nos volvimos de neófitos a verdugos y precisamente estamos en la celebración y en el grado. Exacto, es como esa ceremonia de grado y donde están entregando esos certificados que nos hacen acreedores de verdugos de la línea del Ecuador. Recuerden que la mitología dice que uno tiene que pedirle permiso a Neptuno, el dios de los mares, para poder pasar al otro hemisferio y así evitar su ira. Esteban, lo más bonito es que de verdad ellos lo toman con mucha alegría, así como nosotros también lo tomamos con mucha alegría porque aceptamos el reto, ustedes ya lo vieron, también pasamos la pista y nos fue muy bien y precisamente estamos esperando que nos llamen para que nos den nuestro diploma. Claro, y recordemos que esa pista fue una pista de arrastre bajo, con muchos chorros de agua, mucha presión, pero también al final presentándonos ante el dios Neptuno y haciendo ese brindis por nuestra familia en particular. ¿Usted lo hizo por quién? Yo lo hice por mi familia, pero también porque fue un reto grande. Es que nos estaban echando agua en la cara, tuvimos que tomar un bebedizo que eso venía una mezcla entre zanahoria, venía mango, venía papaya, venían varias cosas ahí mezcladas. Rico. Esteban. Estaba delicioso. Pues yo no me lo tomé. Terminamos por hoy. Terminamos por hoy, estamos contentos, estamos felices, estamos full avante. Buen viento y buena. Muy bien, compañeros, lo importante fue que superaron todas esas pruebas. Un abrazo para ustedes. Y Colombia solo tiene una forma de encontrar más energía para evitar el déficit que tendremos en los próximos años, avanzar en los proyectos energéticos que siguen frenados. En la variable física que le da el concepto a la energía está el tiempo. Y en esta caverna han pasado 63 años. Desde que se taladró para convertirla en la caverna de agua turbinada de la hidroeléctrica de Calima. Cada día, durante los últimos 63 años, se han generado 132 megas de energía. Pero una cosa es lo que sucede aquí a 180 metros bajo tierra y otra, la que sucede allá arriba en la superficie. De la energía esperada para el 2025 solamente ha entrado el 8.5%. Cada vez parece que necesitamos más y más energía en menos tiempo. La fábrica de vacunas de Bogotá no iba a tener energía porque en la zona donde está ubicada en el norte no hay energía. Para no perder la corriente eléctrica, Colombia debe despertar y pronto. No hay tal cosa como que uno detenga el crecimiento de la energía. De hecho, hoy ya lo estamos deteniendo porque no hay cómo poner nuevos proyectos grandes de energía. Todo debido a los mecanismos de la política pública que se están usando para retrasar los proyectos de generación y transmisión eléctrica. Se puedan tomar medidas de política pública que reduzcan los cuellos de botella, no para disminuir la calidad de la licencia ambiental o para disminuir los tiempos y la calidad también de la discusión con las comunidades, es simplemente para tener certeza en los tiempos. Hoy la capacidad de transmisión que tiene Colombia está muy acotada y eso nos hace a que muchas de la generación que tengamos o que se esté dando en Colombia no tenga cómo llegar a las regiones porque la capacidad de la transmisión está muy copada. Solo por mencionar un ejemplo, Bogotá, Meta y Guaviare llevan 10 años esperando autorización en los trámites para líneas de transmisión. Esas dos líneas son esenciales para que el abastecimiento del centro del país sea suficiente y hoy en día ya hay muchos proyectos parados y gente teniendo problemas muy serios porque no logra conectarse al sistema interconectado eléctrico nacional porque no hay forma de traer suficiente electricidad al centro del país. Los más significativos son los de La Guajira de generación. Ahí hay al menos unos 2.000 megavatios que están pendientes de entrar, algunos de ellos que ya fueron desahuciados por los diferentes promotores. El nivel de inestabilidad que está mostrando Colombia para ejecutar proyectos de energía nos está excluyendo de las fuentes de financiación internacionales. Esta es una apuesta importante para lo que se denomina nearshoring o apuestas de que parte de la producción mundial escoja Colombia para venir a ubicar
su oferta de producción, porque tenemos muchas ventajas, pero una de ellas es nuestra capacidad de generación de energía. Para los expertos, Colombia debe encontrar rápido el equilibrio entre la transición que busca bajos impactos ambientales y la seguridad de las fuentes energéticas que hemos convertido en luz y progreso. Como una muestra de gratitud en plena temporada navideña, esta semana quiero hacerles un especial reconocimiento a algunos de los personajes que han trabajado con tanta abnegación a lo largo de este año. Bueno, vamos finalizando esta emisión, pero no nos vamos a ir sin antes sacar esos puntajes de cómo va a quedar esa final mañana de la Liga Colombiana. Tolima y Junior, ¿por quién se va? Bueno, yo le voy a Junior, pero no sé por qué marcador inclinarme. ¿Qué, un 2-1? ¿Qué les parece? Bueno, eso está bien. ¿Usted? No, yo no voy a escoger a ninguno César, de los pero dos. como así, me exige un marcador, me dice que vaya por un equipo y usted se lava las manos. Deseémosle toda la suerte al Tolima. Vamos a ver cómo le va al Tolima. Sé que le va a tocar duro porque ya el Junior va a ir con buenos puntos, pero bueno, que les vaya muy bien a los dones en esta final de la Liga. Va a estar buenísima esa final. Bueno, mire, nos despedimos de esta misión. Nosotros los invitamos a que continúen con nuestra programación y nos vemos a las 11:30.